Bueno, compañeros y profesor, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Lugo Uribe. Estamos aquí hoy, 5 de marzo del 2022, a las 10:53 de la mañana. De acuerdo a la solicitud del profesor para la clase de emprendimiento, el profesor Enrique Sandino, pues aquí me encuentro con un socio mío en la empresa que tenemos ahorita, que se llama Transporte Sol, Transol de Colombia SAS, con el señor Carlos Bocanegra, el cual pues es el fundador de esta empresa, también de otra empresa llamada Logística Carpi, y pues vamos a abordar el tema del emprendimiento desde 6 punticos, pues con el fin de que todos acá aprendamos desde un punto de vista práctico cómo se puede manejar o cómo se vislumbra este tema del emprendimiento acá en Colombia. Entonces, Carlos, un caluroso saludo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Andrés, buenos días. Muchas gracias por tu invitación y pues aquí estamos para hablar pues, de este tema que tiene muchas aristas y que a muchas personas en Colombia y los que fuimos estudiantes pues nos, nos llena pues la posibilidad de ser emprendedores y, y pues que aquí venimos a dialogar y a discutir muchas cosas que se les abre un poco más la visual o las perspectivas a esas personas que quieren ser emprendedores. Bueno, Carlos, no, pues ante todo, gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos estas palabras que nos van a ayudar a construir un conocimiento y una experiencia aquí a todos. Eh, Primero que todo, pues quiero saber si usted me autoriza a publicar esta entrevista, ya que es para fines educativos o para fines académicos. Básicamente esa es la pregunta y podemos arrancar. ¿Usted me autoriza a publicar esta entrevista? Claro que sí, digamos que la entrevista y las palabras que vamos a hablar en este momento no es solamente para nosotros dos ni para los integrantes de tu clase, sino sería muy bueno para que muchas personas también la vean antes de pronto de iniciar un proyecto y de meterse, digamos que a este gran mundo que es el emprendimiento. Carlos, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí poniendo en contexto a toda la clase, pues según lo indicamos al comienzo, el señor Carlos Bocanegra pues es cofundador de dos empresas prestadoras de servicios que incursionan en el área logística. Primero Logística Carpi, arrancó con Logística Carpi, en la cual pues presta unos servicios específicos en logística en cuanto a desalistamiento y ubicación de vehículos en en plataforma de carga. Adicional a eso, da un salto y pues ya en compañía de otros dos socios, que es Alex y mi persona, se funda la empresa Transol de Colombia, que es una empresa dedicada al tema de prestar servicios de transporte eh, para las empresas generadoras de carga de cualquier tipo de carga. Entonces, Carlos, teniendo en cuenta, digamos, estos antecedentes, quisiéramos saber primero para usted qué es el emprendimiento. Bueno, pues antes de darte esa respuesta, quisiera contarles pues tus compañeros y a los que vean este video, digamos que dónde inicia ese amor por emprender y por hacer una empresa propia después de un largo aprendizaje que hemos tenido tanto académicamente como profesionalmente. Entonces, digamos que todo inició hace más o menos 20 años cuando inicié a trabajar desde una empresa que se llama acá en Colombia Unigas Colombia. Digamos que muchas personas abarcan el tema de irse por el tema académico en estudiar una profesión que supuestamente puede ser muy rentable acá en Colombia. Y digamos que las oportunidades a veces se dan en el día a día o en el camino que uno inicia. En ese momento yo había estudiado en el SENA mantenimiento industrial, soy tornero fresador, fue lo primero que hice. Digamos que uno siempre
se va sobre el camino de hermanos, tíos o conocidos que les está yendo en ese momento bien. Ujú. Digamos que al iniciar esa parte conocí todos los clientes que tenía dicha empresa. Después de eso salió una oportunidad interna de ser auxiliar de logística en dicha empresa, gracias al conocimiento, como te comento, que ya conocía de todos los clientes. Al iniciar ya ese camino muy diferente a la mecánica de mantenimiento, empezó, digamos, que este querer de la logística. Pues en su momento la logística solo se manejaba con los ingenieros industriales. Ya vemos que en este momento ya hay ingenieros logísticos, ya muchas universidades dan esta rama porque anteriormente la logística solamente la daba la escuela militar allá en el 20 de julio. Eh, digamos que empezamos como auxiliar, después pasé a ser coordinador. eh, pues se generó la necesidad de tener conocimientos logísticos para poder soportar el cargo que ya empezaba a manejar en esta empresa. Empecé a estudiar en el SENA Coordinación de Procesos Logísticos, que fue donde te conocí. Ahí empezamos, digamos que ese camino de amistad y de conocimiento en la logística. Después de que, digamos que salí del SENA, también cambié de trabajo. Me salió una oportunidad en los almacenes de depósito Almaviva, una empresa también que es líder en logística a nivel Colombia. Allí conocí todo el proceso de almacenamiento y distribución. Después pasé a Postobón, donde empecé a trabajar como supervisor de empaque y producto y de despachos. Igual empecé a enriquecer mucho más mis conocimientos profesionales. De ahí pasé a Coca-Cola FENSA en toda el área de transporte, que fue FENSA Logística. Que fue lo bueno de acá? Que digamos que Coca-Cola, FENSA Logística llegó a Colombia con los vehículos de Coca-Cola y empezamos a hacer la empresa desde cero. Nosotros te cuento que esas entrevistas las hicimos desde un hotel con los mexicanos. Todo era muy, digamos que no era tan, digamos que tan ejecutivo las entrevistas, sino eran en hoteles, las oficinas de ADECO, hicimos pruebas, era muy incierto realmente dónde nos iban a contratar. Finalmente pues nos comentaron que era para iniciar la empresa de transporte de Coca-Cola FENSA acá en Colombia. Digamos que gracias a esa experiencia empezamos a ver cómo iniciar una empresa desde ceros. Entonces digamos que ahí se fortaleció más el conocimiento y las ganas de emprender en Colombia. Aparte de eso, digamos que empecé a conocer normatividad, empecé a conocer las necesidades que tenía el transporte desde el propietario del camión, la empresa de transporte y el generador de la carga, que son los tres actores que tienen eh, digamos que la prestación del servicio de transporte en la cadena de suministro de todas las grandes empresas. Allí en el paro que hubo en el 2011, si no me equivoco, donde salió el famoso CICETAC que se maneja ahorita para el mantenimiento, el buen manejo en temas de fletes que tienen los transportadores para que no se vean golpeados ellos en su manera de prestar este servicio. Digamos que conocimos todo a nivel global, el tema del transporte y donde empezó, digamos que este amor por generar servicios logísticos hacia las demás empresas y generadores de carga, como en su momento era Coca-Cola. Aparte de eso, pues nació también la iniciativa de Logística Carpi, que hace Logística Carpi. Logística Carpi es una empresa dedicada a prestar servicios complementarios de logística. ¿Qué quiere decir esto? Esa empresa se dedica netamente a esos costos ocultos que tiene el transporte. El transporte no solamente es conseguir el vehículo, colocarlo, cargar y entregar, sino que también surgen los temas de yo necesito un camión que sea de carpa, pero lo necesito descarpado, sin corral, se dice sin corral, que tiene que venir solo con las partes laterales sin el techo. Digamos que esto, ¿qué tiene que ver? Hay muchas veces que se maneja el hierro se maneja con grúas y se carga por la parte superior, no por la parte posterior ni por las partes traseras como se maneja una carga como el azúcar, como los bultos de cemento, etcétera, etcétera.
Cuando se habla de, digamos que de procesos complementarios, hablamos de este tipo de movimientos. ¿Quiénes descarpan el carro? El vehículo se coloca, pero toca descarpar el carro. Es un costo oculto que no se maneja en el transporte, sino se maneja solo un flete. El flete que tú negocias cuando eres generador de carga es, te pago porque me lleves el producto de X sitio a Y sitio. Entonces, aparte de eso, tenemos ese sistema que es de escarpe o de dejar el vehículo en las necesidades que necesita dicha empresa para cargar su producto. Está también el tema de la cuadrilla, que es cargar el producto, por ejemplo, cuando son temas a granel, como son las cajas, bultos, o otro tema para poder que el carro quede cargado. Digamos que todos esos servicios nosotros los prestamos, por eso se llama eh, servicios complementarios de logística. También estamos hablando del tema de ayuda en las bodegas, de manejo de maquilas, todo esto, digamos que lo prestamos con esta empresa. La otra es la empresa de transporte. La empresa de transporte, como su nombre lo indica, tiene también ciertas características. La primera, ¿por qué se maneja el transporte en Colombia con una empresa de transporte? Porque anteriormente las generadoras de carga podían contratar directamente a personas naturales, personas que tenían su camioncito, iban y le prestaban el servicio y le pagaba directamente a la empresa. Porque la legislación colombiana decidió que los actores de transporte tenían que ser propietario de camión, empresa de transporte y generador de carga, porque la empresa de transporte tiene ciertas condiciones para ser empresa de transporte, entre esas cuales está la de tener una póliza para cubrir todos los productos que lleva durante el trayecto que va a hacer. Dos, si hay algún accidente, si hay algún tema trágico como ha pasado en varias ocasiones acá en Colombia, como lo que pasó en San Gil, como lo que pasó ahorita hace pocos días en la línea, dicha empresa de transporte tiene que tener las pólizas para cubrir esos terceros que afectó. ¿Qué pasaba antes? El generador de la carga contrataba directamente al propietario del camión y si había un accidente, se veía manchado totalmente el propietario de la carga. ¿Por qué? Porque el propietario del camión no tenía cómo responder. Ahorita con las empresas de transporte lo que tienen es un seguro para cubrir los terceros y para cubrir también el generador de la carga. Tres, digamos que las empresas de transporte en este momento también somos una manera de financiamiento para los generadores de carga. ¿Por qué? La legislación colombiana dice en las normas, propietario de camión, empresa de transporte, le tiene que pagar máximo a 8 días dando un anticipo para que pueda hacer su viaje. Mientras que el generador de la carga en sus políticas contables dice que puede tener periodos de 30, 60, 90 días. Digamos que eso da para que en este momento tener una empresa de transporte no sea tan rentable. Entonces digamos que a grandes rasgos te doy el contexto total de las dos empresas que tenemos, me presento. Digamos que esa fue la experiencia que dio para que en este momento seamos emprendedores y que digamos que en la planeación que teníamos anteriormente de los proyectos, nunca planeamos que iba a pasar una pandemia. Digamos que ahorita en lo que vamos a hablar, nos vamos a dar cuenta de la afectación que tuvo la pandemia en este momento en toda el área logística y no solo en el área logística, sino en toda la cadena de distribución y obviamente en los temas productivos de las operaciones colombianas, se podría decir. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por todo este contexto, pues que en realidad es un tema bastante interesante. De por sí que si nos ponemos a mirar, pues todo este sector logístico es muy dinámico. Eh, si bien la pandemia por un lado afecta, por otro lado también se abren oportunidades. Eh, por ejemplo, bueno, no sé, creo que eh, se tuvo en algún momento alguna oportunidad con una distribución de medicamentos a domicilio y eso parte de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que parte del emprendimiento, se puede decir, y pues lo digo como entrevistador, pero se me sale acá, es poder detectar esas oportunidades que ofrece el mismo mercado para poder explotarlas y generar bienestar tanto en la sociedad como para las empresas y para la economía nacional. Entonces, bueno, teniendo todo este contexto así como tan,
tan nutrido. Ya sí quisiera saber, Carlos, para usted, en sí, pues, ¿qué es el emprendimiento? Bueno, Andrés, el emprendimiento para mí parte de una necesidad. Entonces, antes de uno ser emprendedor, uno tiene que saber hacia dónde va enfocado. Digamos que el emprendimiento que tenemos actualmente fue gracias a una experiencia que tuvimos laboralmente. Digamos que casi que hemos sido intérpretes de las tres actores que maneja la cadena de suministro. Hemos trabajado en las empresas generadoras de carga. Digamos que en muchas de esas fui jefe, contraté los vehículos, contraté las empresas de carga. Ahorita soy empresa de carga y algunas veces también administré algunos propietarios de camiones. Entonces, digamos que conocemos las necesidades de las tres partes. Entonces, ¿de dónde nace el emprendimiento de eso? De conocer una necesidad que uno la pueda organizar y pueda hacer lucrativa. Uno de esos dos. El emprendimiento siempre tiene que tener una planeación. Uno, digamos que uno puede decir, sí, voy a colocar un negocio de empanadas en la esquina, pero posiblemente ese negocio de empanadas sea en un sector residencial donde la gente no fluctúa mucho o no de pronto tiene sectores para salir. Entonces realmente ese sitio no es bueno para colocar un negocio de empanadas. Entonces digamos que antes de tener o de querer emprender es mirar todas las acciones que se deben tener para poder tener ese emprendimiento, hacer una búsqueda, hacer un estudio de mercado y realmente el emprendimiento que uno va a colocar lo puede hacer. Te cuento algo fácil para que te des cuenta por qué nosotros decimos también este emprendimiento. Aparte de tener el conocimiento, como ya te lo dije, durante 20 años antes de iniciar esto, porque eso no fue, digamos que sí hay personas jóvenes que tienen la suerte de poder iniciar un proyecto y irles bien. Aquí no, aquí digamos que nosotros tuvimos, digamos que una experiencia vasta durante varios años y que decimos formar nosotros de acuerdo a las necesidades que nosotros mismos detectamos, poder descubrir el 100% de las necesidades. Digamos que eso nos ha servido para que en temas comerciales podamos detectar la necesidad de cada cliente y poderle decir, venga, yo le puedo hacer esto, le puedo ayudar en esto, le puedo hacer esto, ¿por qué no lo hace de esta manera distinta? Digamos que actualmente con las necesidades que tenemos en Colombia, ahorita se habla de Open Book, de todas las necesidades que tienen esos clientes, lo abren, lo hacen con el libro abierto. Asimismo, nosotros como empresa de transporte también lo hablamos de la misma manera. Entonces, digamos que esa interrelación que estamos teniendo entre prestador de servicios con la empresa que necesita ese servicio está siendo muy interactiva y muy sana, siendo muy transparente. Nosotros les estamos presentando el proyecto, les estamos diciendo los costos y eso. ¿Por qué? Porque las empresas se dieron cuenta que tener un buen aliado, el aliado también tiene que ser rentable para que esa operación se mantenga muy bien. Entonces, digamos que ahora se está manteniendo ese nivel de confianza después de la pandemia para que los dos actores ganen. El tema de ganar, ganar, se está viendo en este momento de esa manera. Igual nosotros también como empresas de transporte lo estamos haciendo con el prestador de servicios o con el propietario de camión. Entonces, digamos que emprender en Colombia es eso, es saber una necesidad, meterle costos, digamos que para hacer un buen emprendimiento uno tiene que tener también haber pasado por ese tema de academia. Entonces, yo les puedo decir que vi durante el tiempo que he estudiado, que ha sido casi que durante toda la vida, incluso todavía me sigo preparando porque digamos que todo va cambiando y en este mundo tan cambiante uno tiene que estar preparado para todos esos cambios que van saliendo. Es conocer la necesidad, sentarse a revisar costos, sentarse a mirar esas posibilidades y mirar si realmente lo que tú vas a emprender va a salir o no va a salir. Porque muchas veces sucede que tú inviertes un dinero y muchas veces están todos tus sueños en ese dinero y en esa mala decisión o en esa toma de decisiones que tú hiciste, realmente no generaste esa planeación, no generaste ese estudio de mercado y finalmente terminas acabando con tu sueño que tenías. Gracias, Carlos, por esa respuesta. Digamos que sí.
solucionar un problema que tiene la sociedad, algo así. Gracias, Carlos. Entonces, listo, ya teniendo aquí como un bosquejo, yo quiero saber si para usted, ¿usted cree que es fácil ser un emprendedor en Colombia con las reglas y normas colombianas con respecto a este tema? Andrés, fácil lo es, porque a todo mundo se nos ocurren ideas. ¿Qué es lo difícil y lo complicado? El tema de lo económico y las ayudas que tenemos actualmente. Lastimosamente uno cuando está, digamos que al otro lado de la línea y uno es empleado, uno nunca ve las necesidades que tiene el empresario. Para uno siempre es fácil de que el empresario se las está ganando todas, que está tranquilo porque me está pagando el sueldo y yo soy el que le estoy produciendo. Y otra forma es verlo desde el otro lado, desde el emprendimiento, desde el ser el jefe. Ahí es donde realmente uno se da cuenta que de pronto uno necesita o uno contrata una persona para que le dé el 100% y a veces ese 100% no se da. Y a veces salen ese inconveniente, manejar, administrar gente es complicado. Uno no sabe las necesidades que tiene esa persona, cómo llegó cargado de su casa, cómo se va, si va a dar el 100% en su trabajo, realmente va a tener deficiencias. Digamos que en el contexto del emprendimiento está todo, está desde el manejo de personal, desde administración de finanzas, desde conocer necesidades, desde invertir bien, desde hacer un análisis de mercado. Entonces, si tú me preguntas si es fácil emprender en Colombia, no, es complicado. Todo mundo podemos tener ideas, pueden ser chéveres, pueden ser malas, pueden no tener un estudio de mercado. Entonces, ya que tú estás en un nivel académico que te estás preparando para llegar a este nivel como nosotros, entonces a todos tus compañeros les puedo decir, antes de emprender, hagan un análisis a profundidad, cómo lo quieren, qué van a hacer a futuro, cómo se ven. Esa pregunta que hacen en las entrevistas, ¿cómo te ves a 5 años? Es muy importante. En 5 años, ¿cómo te vas a ver? Pero ese cómo se va a ver tiene que estar sentado sobre bases reales. Entonces, otra pregunta muy importante que los emprendedores debemos hacernos es, si tú montas un negocio, la inversión inicial no se te va a devolver ya. La inversión inicial se hace, según estudios, a 5 años y puede a veces ser más. Entonces, si realmente alcanzas para mantenerte durante esos 5 años, para que ese ingreso inicial se te devuelva. Como te digo, no puede ser a 5 años, puede ser más o puede ser menos. Depende de cómo te vaya, digamos que, y de la cultura que tú tengas en ese momento de mantener tu negocio. Lo otro importante es la inversión inicial, de dónde va a salir. Eso es supremamente importante. La planeación que da ese nivel de inversión que tú necesitas. Entonces, vuelvo al ejemplo de las empanadas. Tú necesitas harina, tú necesitas una estufa, tú necesitas aceite para fritarla, las ollas, todo eso. Entonces, ¿cuánto se te va a ir en esa inversión inicial para empezar a sacar ese proyecto? Después de ese proyecto, tú lo que dices es, bueno, si vendo 20 empanadas, me va a ganar 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos los voy o reinvirtiendo o los voy recuperando de mi inversión inicial. Y ahí te vas a dar cuenta cuánto te demoras en recuperar tu inversión. Entonces, digamos que un emprendedor va a tener frutos, puede ser de 5 años o más, para saber si realmente ese emprendimiento fue bueno o malo. Uno de esos dos, disciplina. La disciplina es importantísima. Nosotros los emprendedores no podemos que nos fue exitoso un proyecto y ya empezar a, digamos que a volvernos loquitos en invertir o en gastar. No, todo tiene que ser bajo una medida, bajo un nivel de que tú cuando eres emprendedor siempre vas a estar endeudado. Entonces esa deuda, ¿cómo vas a hacer tú para que se empiece a pagar rápido? Entonces, tú cuando eres emprendedor y creas una empresa como la que creamos en este momento, las que creamos, ya tienes un flujo negativo en tu caja. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo? ¿En qué momento va a ser positivo? No puede ser que tú sacaste un camión en este momento que te valió 100 pesos y te ganaste otros 100. Esos 100 pesos no son para el gasto, esos son para reinvertirlos o para devolverle a la deuda que tú ya tienes.
Cuando tú abres una empresa, tú tienes que hablar de dos cosas. La primera, la empresa ya como actor diferente o como actor social, como una persona diferente a ti y tú eres otro. Entonces tú le prestaste a esa persona cierta cantidad de dinero. Cuando tú empiezas a ver las cosas así, empiezas a darte cuenta la necesidad de la organización y de la planeación. El otro tema importante. Aquí en Colombia lastimosamente salen muchos comunicados, muchas propagandas de que el gobierno nos puede ayudar. Créeme que en este momento de crisis o en el momento de la pandemia estuvimos golpeando muchas puertas y es casi que imposible. Lastimosamente los emprendedores que iniciamos desde cero, el apoyo es casi que nulo. Entonces, vuelvo y les doy otro tic a los emprendedores que quieren comenzar con sus proyectos de aquí en adelante. El sistema financiero no te abre las puertas después de que ya duras 2 años con tu empresa y que tienes dos balances de comparación. Antes no. Antes un banco o una entidad financiera cualquiera X te va a abrir las puertas hasta no mirar que tu empresa es rentable. Uno, eso. Dos, el tema del representante legal es importantísimo que, no, que tenga su data crédito bien. Ahorita todo se está manejando por sistemas. Ahorita ya no es como antes que yo tenía mi cuenta de ahorros en Banco Agrario, entonces voy y saco un crédito. No, ahorita miran todo lo del sistema. Entonces en el sistema ya saben tú qué gastas, tú qué ingreso tienes, tú qué deudas tienes, tienes un historial de data crédito completo, tienes un score. Y antes de mirar la empresa, revisan si tú eres el representante legal, qué tan bien te mantienes en ese sentido. Entonces, pensar de que hay muchas ayudas, sí, hay ayudas en el gobierno, pero ¿cuántas personas o cuántos emprendedores podemos acceder a esas ayudas? Entonces, es difícil, pero no es imposible. Los sueños están, los sueños para cumplirlos, pero para cumplir esos sueños y para poder llegar a ese nivel de ser emprendedor y ser un emprendedor exitoso, que eso, porque emprendedores somos muchos, pero ¿hasta dónde llega el nivel de ser un emprendedor exitoso? Esa es la gran pregunta y realmente les hablo desde la perspectiva de un emprendedor que ya lleva 2, 3 años con las empresas, qué tan duro fueron en estos 3 años y todavía lo que me queda para empezar a que mis empresas sean exitosas, porque en este momento somos pymes. Realmente las pymes tienen supuestamente muchas ayudas del gobierno y el tema financiero, pero no es así. Se los digo desde la perspectiva de una persona que ha golpeado puertas por todo lado y que nunca hemos tenido una respuesta positiva al día. Carlos, gracias. Sin embargo, a pesar de que digamos, es un poco difícil acceder a las ayudas del gobierno, los impuestos sí siempre están ahí. Usted, por favor, nos puede hablar un poco de ese tema, o sea, ¿cómo lo golpean a usted el tema de pagar impuestos o de los rubros que hay que pagarle al Estado eh, por las ganancias que generan este tipo de emprendimientos? Bueno, yo te hago un análisis inicial de una de las empresas que tenemos. Digamos que en la empresa de transporte se necesita mucho capital. ¿Por qué se necesita mucho capital? Te hago un ejemplo gráfico rápido para no demorarnos tanto. Tú tienes una cierta operación de transporte y tu cliente te exige sacar un ejemplo, 10 carros semanales para Barranquilla, Cartagena, para la costa, desde el interior, estoy hablando desde Bogotá. El flete, hablemos lo que ahorita que se incrementó mucho, está en 5 millones promedio, 5 o 6 millones promedio. Ese flete, las empresas de transporte, quitando todos los gastos ocultos que tenemos, retenciones y demás, digamos que tenemos una utilidad del 10%. Las empresas de transporte se manejan en dos. Una, con vehículos propios, que son las grandes empresas que están distribuidas así, digamos que podemos escalafonar o hacer una distribución de empresas a nivel de carga. Entonces están las empresas grandes que están, de un ejemplo, Coltanques, Iceberg, bueno, esas empresas grandísimas. Las empresas medianas
digan, esas empresas grandes tienen flota propia y tienen terceros. ¿La flota propia qué es? Que es propiedad de la empresa de transporte, del dueño de la firma. Están las de la mitad, que son empresas grandes, pero que manejan solo terceros. Esas empresas solo contratan propietarios de camiones. Y estamos las pymes que estamos iniciando, que son empresas que manejan carga con solo terceros. Nosotros no nos da aún para tener flota propia. Entonces estamos iniciando el negocio con terceros. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la normatividad normal y por qué nuestro negocio es tan complicado y tan difícil en el tema financiero? Eh, Nosotros pagamos a 8 días. Propietario de camión según la ley, nosotros les tenemos que pagar a 8 días. Pero nosotros hacemos 10 viajes diarios, un ejemplo. Entonces, 10 viajes diarios a 5 millones son 50 millones a la semana. Si hablamos al mes, por 4 semanas son 200 millones al mes. Tú reúnes toda la documentación y facturas al finalizar el mes. Cuando les llega al cliente, el cliente se puede demorar 30 o 60 o hasta 90 días para el pagar esa factura. Entonces estamos hablando que tú necesitas un capital de trabajo de 120 días. Estamos hablando que si en el primer mes necesitaste 200 millones, necesitas 90 días más, 3 meses más. O sea que necesitas casi 1.000 millones de pesos para operar y para no estar corriendo ni tener afugias en el mercado en este momento. Entonces, si te das cuenta, el monto es muy alto. Aparte de eso, nosotros tenemos un impuesto de ICA, que el ICA nos toca pagarlo, y tenemos un impuesto de retención que también nos hacen los generadores de carga cuando nos pagan. Aparte de todo el contexto que ya te conté, los generadores de carga nos retienen el 1% de la mercancía cuando es transporte. Estamos hablando que si son 1.000 millones de pesos, ellos nos retienen ¿qué? El 1% que son eh, el 1% que son 10 millones de pesos, ¿correcto? Entonces, digamos que ahí ya estamos teniendo un dinero que no va a entrar a la empresa, que ya es en el balance, es algo negativo para nosotros. Dos, está el tema de el ICA. El ICA también ya depende por las zonas, por distribución del país, depende el porcentaje que también nos quitan, pero digamos que hay un tema de impuesto que también nos toca asumir. Y tres, está el tema de los intereses bancarios. ¿Qué te digo? Si vas a tener un interés o un préstamo, digamos que va a estar sobre el 1 o 2%. Aparte de eso, digamos que hay políticas de cartera para que a los pymes nuestro flujo de cartera sea más ágil. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca acudir al tema de pronto pagos, y esos pronto pagos no bajan del 2 3%. Entonces, digamos que tenemos costos ocultos, que ahí es donde uno tiene que evaluar qué tan rentable es y hacia qué operaciones vamos. Digamos que nosotros, aparte de que las ayudas son muy complicadas, digamos que hay incluso entidades, yo te cuento así en todo lo que he golpeado puertas, entidades que dicen, uy, tienes que tener una facturación superior a los 10.000 millones de pesos al año. Entonces, para una pyme es imposible llegar a ese nivel. Entonces, ya por ese lado ya cierran puertas. Dos, uy, tienes que tener 2 años después de la creación de la empresa para empezar a mirar si podemos abrirte las puertas acá. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a prestamistas de persona natural. Prestamistas de persona natural pueden llegar desde el 10% hasta un 2% dependiendo del monto. Entonces, tú ya tienes costos ocultos en ese interés, costos ocultos en el tema de impuestos y costos ocultos en el tema del pronto pago. Entonces, realmente tienes que evaluar todo eso para saber si es rentable o no es rentable. Entonces, digamos que en el tema de que tú me preguntas de esos costos ocultos están esos tres actores que te estoy comentando. Digamos que, digamos que en la complejidad del asunto está eso. Por eso es tan, o sea, tan necesario prepararse antes de tomar estos niveles de emprendimiento. Bueno, Carlos, muchas gracias por su respuesta. Y Carlos, para usted, ¿qué ha sido lo más difícil de ser un emprendedor? Bueno, lo más difícil de ser emprendedor,
digamos que el tema financiero actualmente, como te comentaba, antes de la pandemia, eh, en el 2020, más o menos en mayo, hubo un paro de transportadores fuertísimo, donde en Cali, en los puertos, quedó detenido totalmente la carga. Nosotros somos muy fuertes en la parte del Pacífico, Buenaventura y Cali, y esas fueron las zonas más afectadas. Yo te puedo decir que perdimos casi 100 millones de pesos solamente en ese mes. En el mes siguiente ya pudimos sacar un poco de carga, pero también perdimos casi que 50 millones. Entonces, digamos que empezamos la reactivación y ya cuando íbamos a empezar a trabajar, llegó el momento de la pandemia y pararon todos los temas. Digamos que en el medio que nos manejamos hubieron muchos comentarios y mucha información de conductores que lastimosamente fallecieron por el tema del COVID. Entonces generó miedo en el mercado. Ya los conductores no viajaban o si viajaban, viajaban con un nivel de costos bastante altos. Entonces, digamos que estos 2 años han sido tediosos y han sido muy duros en el tema financiero. Entonces, digamos que lastimosamente no ha habido una mano amiga que nos diga, ustedes se vieron afectados, realmente les vamos a ayudar. Entonces, lo más complicado es para nosotros como empresa de transporte y de logística ha sido el tema financiero y las afectaciones que tuvo la pandemia y el paro de transporte, digamos que durante estos 2 años. Gracias, Carlos. Y de por sí que es muy frustrante uno tener un negocio que puede ser muy rentable y generar muchos empleos y solamente estar limitado por el factor dinero, ¿no? Es algo muy, o sea, es una ironía muy triste de sobrellevar. Bueno, ahora pasemos entonces al otro tema, lo contrario. ¿Qué es lo más bonito o lo más gratificante o lo más valioso que le ha dejado a usted el ser emprendedor? Bueno, gratificante, digamos que las cosas gratificantes son muchas. Digamos que ver personas que trabajan con uno, generar empleo, de las cosas más bonitas que pueden existir. Hay muchas personas agradecidas, digamos que aparte de las complicaciones que ya te comenté en la anterior pregunta, digamos que pudimos generar empleos en ese momento de pandemia. Eh, digamos que esas gracias, ese deseo de seguir trabajando, de seguir luchando, eh, pues digamos que para nosotros que somos los propietarios de la empresa y emprendedores, digamos que es una de las partes más gratificantes que puede haber para cualquier emprendedor o para cualquier empresario. El otro tema también es el tema de crecer y de poder dar un servicio. Digamos que para nosotros o para los que manejamos la empresa que estuvimos al otro lado, sabemos la cantidad de necesidades que tiene un empresario cuando del tema logístico y de transporte se habla. Y muchas veces vimos sonrisas en cargos que son solamente de angustia y de ser agrio en la manera de poderlos manejar. Digamos que ahí pudimos ver sonrisas, digamos que nos pusimos nos pusimos ¿a qué? Al modo de ver cómo esa persona se podía sentir porque ya lo habíamos vivido, de poderle dar una solución, de poder que sintieran que tenían un amigo, un aliado realmente que le podía ayudar en su tema neurálgico que tiene en la empresa. Entonces digamos que eso también es gratificante y gratificante es también tener empresa. Por más necesidades, por más, digamos que barreras que se presenten, es eso, es saber confrontarlas, saber luchar. No es fácil, como lo dije anteriormente, pero digamos que nosotros los colombianos somos
resilientes en el tema de las cosas que queremos. Y eso es lo importante. Algún día vamos a tener números positivos y ese día, digamos que puede ser mucho más gratificante para mí, pero yo creo que cuando uno es un emprendedor y un empresario siempre quiere crecer más. Entonces, actualmente, digamos que llegamos a tener casi 70 personas trabajando con nosotros. Queremos seguir creciendo no solamente en Bogotá, sino en las diferentes zonas. Eh, digamos que el viajar a esas empresas y hacerles una visita y mostrarles que realmente sabemos qué necesitan, toda esa parte es gratificante. Y más gratificante es que la operación y el reconocimiento en el mercado se te dé y puedas mostrar con orgullo que realmente tienes una empresa muy bien estructurada. Digamos que eso es lo gratificante para mí, yo creo que para mis socios, yo creo que eh, cuando estábamos estudiando y cuando estábamos trabajando, tener una página web, tener reconocimiento de un cliente dándonos una buena recomendación, recibiendo correos de felicitación, digamos que eso, eso da mucha esperanza y da alicientes para poder continuar. Bueno, Carlos, muchas gracias. Y ya por último, como para cerrar y el mensaje final, y teniendo en cuenta pues toda esta charla que hemos tenido acá, eh, ¿vale la pena emprender, Carlos? Digamos que en Colombia un 70% de las personas tienen esas ganas de ser emprendedores. Digamos que un 30% son de las personas que les gusta trabajar y posiblemente crecer en esas empresas o la estabilidad. Yo no digo que esté mal, está bien, pero digamos que en Colombia somos muy inteligentes y somos muy hiperactivos para crear cosas nuevas. No solo las cosas malas como a veces nos venden las noticias o como a veces nos miran en el resto del mundo. O si te das cuenta, nosotros tenemos gente muy bien preparada, por ejemplo, en el Banco Mundial. El gerente anterior era colombiano, digamos que hasta en la NASA tenemos personas muy preparadas que son colombianas. Entonces, si te das cuenta, muchas veces en las mejores empresas del mundo siempre hay un colombiano. Alguna vez escuché una charla donde decían, ¿qué diferencia hay entre un japonés y un colombiano? Los japoneses son muy basados a las normas y a las reglas, son muy juiciosos, se podría decir la palabra coloquial acá en Colombia. Van alineados hacia, si tú le dices, colocas este palito derecho y el otro lo inviertes, ellos lo hacen así las 8 horas que les toca trabajar, o las 6, no sé cuántas horas ahorita laboralmente tienen allá, pero son muy juiciosos, se van mucho al tema de mantener siempre la misma línea. Un colombiano, aunque también lo hace, no estoy diciendo que seamos desjuiciados, pero siempre está mirando la forma de innovar. ¿Qué puedo hacer si coloco este palito así? O si, ¿qué tal si hago una torre de palitos en fila y después le doy la vuelta? Tengo de pronto unos tiempos y movimientos mucho más ágiles que ponerme a hacerlos así las 8 horas y de pronto soy más productivo. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros acá los colombianos? Que siempre tratamos de innovar, siempre tratamos de ir más allá, siempre tratamos de buscar hacer las cosas mucho más ágiles, más rápidas. Entonces, siempre es bueno, digamos que aprender, obviamente también con mucho juicio, con mucha dedicación y aparte de eso, no cerrar a esas personas que tienen de pronto, digamos que esas ideas innovadoras, obviamente tienen que venir acompañadas de nosotros, que somos los que ya estamos viviendo esta experiencia y sabemos todas las complicaciones que lleguen a tener, si esa idea es buena o es mala y cómo la podemos asumir nosotros a que sea totalmente productiva en el medio productivo que mantiene el país. Bueno, Carlos, pues
Muchas gracias. Ya, pues, con esta última pregunta finalizamos la entrevista. Entonces, pues, reiterarle mi agradecimiento por su tiempo, gracias por los mensajes, gracias por colaborarme con esta entrevista, que sé que su tiempo es muy reducido. Entonces, pues, un cordial saludo y le agradezco. Muchas gracias, Andrés. Y por último, pues a las personas que quieren emprender, ojalá esa entrevista de pronto no lo suma a una depresión, sino les dé de pronto un aliciente a que se den cuenta que personas normales no tenemos que venir de cuna de oro, como dice el dicho, lo que personas que tienen buenas ideas podemos salir adelante. Entonces, pues muchas gracias. Eh, Ojalá algún día en Colombia podamos hacer de pronto una congregación o una sociedad de emprendedores y de pymes para mirar cómo nos podemos ayudar. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un feliz día entonces y que esté muy bien. Agradezco. Gracias. Adiós. Adiós.